bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Milagros en medio de la crisis. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículo 37 leemos: porque nada es imposible para Dios. Una vez más, porque nada, absolutamente nada es imposible para Dios. Ahora, permite que estas palabras entren en tu mente y bajen a tu corazón y que puedas ser convencido por el Espíritu Santo de que nada es imposible para Dios. ¿Qué Dios? Es un Dios de milagros, solamente el nuestro. Nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el sustentador de todas las cosas, Él es el Dios de los milagros. La Biblia está llena de los milagros que Dios ha hecho. Por ejemplo, que una planta arda en fuego y que no se consuma. Recordemos cómo Dios se le reveló a Moisés a través de esa zarza ardiendo. La zarza ardía y ésta no se consumía. Otro ejemplo es la división del agua del Mar Rojo para que su pueblo pasara por ella como por tierra seca. También el detenimiento del río Jordán, el crecimiento de la ropa y los zapatos del pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, que no se les desgastó. El detenimiento del sol y de la luna durante casi un día, cuando Gedeón habló en fe que se detuviese. El caminar sobre las aguas del Señor Jesús y de Pedro, cuando el Señor le habló al viento que éste le obedeciera, que se callara. La resurrección de un hombre que ya estaba muerto por 4 días. Dios es el Dios de los milagros y es el mismo Dios hoy, ayer y por los siglos. En la carta a los Hebreos, capítulo 13 y versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Él sabe perfectamente bien que atravesamos crisis, que atravesamos momentos muy difíciles, situaciones críticas, pero en medio de todas estas situaciones, Dios siempre nos da la victoria. Hay tantos ejemplos en la Biblia que nosotros podemos tomar para imitar, para creerle a Dios y además para darnos cuenta de su manera tan gloriosa y soberana en que Dios interviene. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, vemos que el profeta Elías, él habla en fe delante del rey Acab, ordenando que el cielo se iba a cerrar y que durante 3 años y 6 meses no iba a haber lluvia, y tal como él lo habló, así sucedió. Los cielos se cerraron y no hubo lluvia. En ese mismo capítulo, pero en el verso 17 dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Un jovencito murió, perdió la vida. Ahora bien, notemos lo siguiente: habían pasado por una gran sequía, había habido hambruna. Ahora esta mujer es golpeada por la enfermedad de su hijo, y que no solamente enfermó, sino además murió. Esta enfermedad llegó a la casa de esta mujer. Al principio obviamente pues él enfermó, pero se agravó hasta morir. ¿Sabes? A veces tú puedes darte cuenta cómo una crisis viene a tu vida. Puede ser enfermedad, puede ser un problema financiero, puede ser de cualquier índole, pero en lugar de mejorar, empeora la situación. Para esta mujer, este era su único hijo, su compañía y además su consuelo en la viudez. Y en medio de una provisión milagrosa y atendiendo al profeta de Dios, ella experimenta esta situación. Veamos entonces, los sentimientos de esta mujer fueron afectados. A veces asociamos las pruebas con pecado nuestro. Por ejemplo, en el verso 18, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella pensaba que por su pecado, que por su pasado, ella estaba sufriendo esto. Había sufrido la pérdida de su hijo. Ahora, otras veces podemos concluir que Dios se ha equivocado. Versículos 19 y 20, él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Dios dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y aquí el profeta le preguntaba a Dios: ¿has hecho esto para esta mujer? Elías mismo no sabía por qué había venido esta tragedia a esta mujer. Él expresa desconcierto y disgusto. Pero recordemos, nuestro Dios es Dios de milagros.
el primer paso que debemos de dar en medio de la crisis es clamar a Dios. En el versículo 21 leemos: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Como podemos ver, entonces el primer paso es clamar. Elías clamó a Dios. En el verso 22 leemos: y Dios oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Así que es fundamental creer y saber que Dios oye nuestras oraciones. Si tú has estado clamando a Dios, Dios te escucha, Dios me escucha. Dice el apóstol Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Y otra vez volvió a orar fervientemente y el cielo volvió a dar la lluvia. Ahora bien, el lugar secreto precede siempre a la bendición en público. En el verso 23 nos dice: tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. También los milagros dan testimonio de la grandeza de nuestro Dios. En el verso 24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Ahora conozco. Toda esta situación fue una nueva oportunidad para Elías y para la viuda, pues su fe se fortaleció y conocieron nuevos prodigios de parte de Dios. Una vez más quedó confirmado que Dios es soberano, es el Todopoderoso y que Él hace como Él quiere, y que si tan solo nos atrevemos a creer, Él va a manifestar su gloria y su poder. San Juan 11:40, el Señor Jesucristo dice allí: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ten fe en Dios. Ahora, tener fe en Dios, este tipo de creer en Dios, creer con el corazón, no es simplemente el creer pues en porciones de la Biblia, el creer en la doctrina, el creer en los capítulos, en los pasajes de las Escrituras, sino este tipo de creer se refiere a depositar tu confianza plena en Dios, como un niño confía en su padre, un niño que es dependiente de su padre, una persona dependiente que no se puede mover sin la ayuda de otro. A eso se refiere Dios con tener fe en Él. Señor, yo no me voy a mover, yo no voy a actuar, yo no voy a hacer ninguna otra cosa si tú no estás en el asunto. Yo dependo enteramente de ti, dependo enteramente de tu gracia y sé que mi bendición viene de tu mano. Recuerda, cuando la situación se pone más difícil, Dios se hace más grande. Él es todopoderoso, es nuestro Señor, es nuestro proveedor, es nuestro restaurador y lo más importante, es nuestro Salvador. Entremos entonces en el aposento, así como Elías entró a ese aposento y él oró, él clamó delante de Dios y Dios escuchó su voz y operó el milagro. En la intimidad con Dios es donde vemos su gloria. Ahora, al decir yo que cuando la situación se pone más difícil, Dios se hace más grande, no es que Él se haga más grande en sí, sino que para nosotros lo vemos ya realmente más grande y más grande que el problema, más grande que la adversidad. Todo problema, toda crisis, toda enfermedad, toda adversidad se hace pequeña delante de Él. Demos lugar a Dios en nuestras vidas, demos lugar a Dios, démosle paso en medio de las crisis, en medio de la adversidad y permitamos que Él se glorifique. Oremos. Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, yo te doy muchas gracias porque tú eres el Dios de los milagros y porque en medio de la crisis, de la adversidad, tú intervienes de manera gloriosa, poderosa y soberana. Señor, en el nombre de Jesús yo te creo con todo mi corazón. Y yo te pido por cada persona que está escuchando este audio, que tú le bendigas, que tú le ministres de tu fe, que tú toques sus corazones y que en medio de la crisis tengan paz, tengan confianza, tengan seguridad, porque tú eres el Dios de los milagros y tú intervienes, Señor, en aquel que clama, porque tú dices, clama a mí y yo te responderé, en aquel que tiene fe en ti, que cree que tú puedes hacer las cosas, como aquel hombre, Señor, leproso que vino delante de ti y dijo, Señor, sáname. Y tú le preguntas, ¿crees que puedo hacerlo? Yo creo, Señor, yo creo que tú puedes. Aquel que dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y tú le respondiste, quiero, sé limpio.
sé sano. Y entonces el milagro, pero Señor bendito, oro por tu intervención divina en toda circunstancia en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, que tu mano de poder se extienda, Señor, rompiendo cadenas, desatando ataduras, operando milagros, sanidades, prodigios, dando salida, Señor, a los problemas, dando solución en medio de las dificultades. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.